37 minutos. Entonces, muchos están hablando del discurso que además yo tuve la oportunidad de ver allí en vivo y en directo desde el Capitolio, desde la instalación de las sesiones ordinarias de la representante de la Cámara, Lina María Garrido. Le aplaudieron al final. Esto seguramente no se ve en la transmisión, pero muchos de los congresistas estaban gritando su nombre. Decían Lina, Lina, Lina. Y generó impacto en la opinión pública, tanto que por eso la tenemos a esta hora en Recap Blue 838. Representante, hace 24 horas usted estaba en ese discurso de réplica de la oposición, que no solamente dio usted, sino dieron 4 congresistas más, Marelén Castillo, Paloma Valencia y Daniel Carvalho. Pero el suyo fue el que tal vez más caló dentro de la opinión pública. ¿Cómo han pasado estas últimas 24 horas después de que para muchos usted le hubiera cantado la tabla literalmente al presidente Petro? Hola Silvia, un saludo especial para ti, para Lucas, para todos los que se conectan a esta hora de recap. Realmente ha sido unas horas importantes, sin descanso, en las que me siento satisfecha, porque lo que yo quería en esa réplica era poder decirle al gobierno de Gustavo Petro que ya en el tercer año ya los discursos, la palabrería ya no era creíble, que en este momento lo que necesitaban eran obras que demostraran resultados, y eso no ocurrió. Entonces, decirle cada cosa, cada argumento, cada palabra de manera serena, mirándolo a los ojos y diciéndole cómo había traicionado a Colombia y su electorado, pues hizo que conectara hoy con el país. Millones de personas hoy que han hecho que eso que pasó anoche, esa réplica que tuvimos la oportunidad de hacer el día de ayer, única oportunidad, tuviese el respaldo y uniera el sentimiento de miles de colombianos frente a lo que están viviendo bajo el gobierno de Gustavo Petro. Ese fue el propósito, y creo que los resultados son los que saltan a la vista. Claro, y en estas 24 horas, después de todo lo que ha pasado, porque si bien muchos la felicitan y dicen que usted fue una de las ganadoras de la jornada de ayer en esa instalación, hay otros que no. ¿Ha sentido miedo? Yo tengo miedo. A mí me han amenazado el ELN, las disidencias de las FARC, precisamente por las denuncias que yo hago, porque no me callo, porque alzo mi voz, porque incomodo, porque soy frentera, porque no me gusta guardarme lo que siento, porque así como estudio, hago seguimiento y control político, pues es necesario contarle al país. Esa es mi labor y ese es mi compromiso. Y en este momento pues tengo la desconfianza que hay un gobierno que no le está garantizando los derechos a la oposición. Mire lo que pasó con Miguel Uribe. Entonces, el haber hecho eso ayer, el sentir la incomodidad del gobierno, en sentir cómo les dolió cada palabra que utilicé en su momento, y cómo hoy activaron todas las bodegas a perfilarme, a amenazarme, a maltratarme, a hacer ese sicariato digital que les gusta, pues obviamente recrudece ese estado de vulnerabilidad, el que empuñaran y que cerraran su puño y lo alzaran después de que yo terminara mi intervención. Por supuesto, deja ver que el simbolismo que utiliza este gobierno, la espada, la bandera de guerra o muerte, llamar a borrar de la historia a quienes no piensan como el gobierno, sin duda me pone en un constante peligro y una vulnerabilidad absoluta. Por tanto, debo hoy decirle al presidente Gustavo Petro y su gobierno que si algo me pasa a mí o a mi familia, pues es su total responsabilidad. 8:41 PM, estamos hablando con la representante de la Cámara, Lina María Garrido. Mire, quiero preguntarle cómo o desde hace cuánto sabía usted que iba a ser parte de ese grupo de 4 congresistas que iban a hacer la réplica al discurso del presidente Gustavo Petro. Y se lo pregunto porque sí quisiéramos saber si tuvo suficiente tiempo para escribirlo, cómo se pusieron de acuerdo, por qué terminó usted allí parada replicando al presidente. Nosotros tuvimos una bancada el martes de la semana pasada o el jueves, no recuerdo bien. Tuvimos una bancada en la que se iba a decidir quién iba a hacer la réplica. Ya varios habían manifestado
su intención de hacerla. Inclusive a ese Consejo de Ministros último que hizo el presidente Gustavo Petro el jueves, salió el partido Cambio Radical con 2 de los voceros, Triana y Motova, salieron a hacer la réplica. Entonces se dio la oportunidad para que mi intención, porque obviamente quería participar de ello, pues tanto los senadores como los representantes me dieran esa posibilidad. Se votó, se aprobó, y siento que ese fue el reconocimiento que me dieron, que dentro de la mesa directiva y mi ejercicio juicioso de seguimiento y de control político al gobierno, pudimos ser ese muro de contención a lo largo de esta legislatura a muchas de las reformas y sobre todo a los vicios que esas reformas llevan consigo. Entonces creo que fue un reconocimiento que hizo mi partido. No lo defraudé, no defraudé a los colombianos que en mí encontraron esa voz, y el tiempo que tuve o no para prepararlo, Silvia, creo que eso es algo que ya está más que claro en la mente de los colombianos. Uh-huh. No tenía que hacer mayor esfuerzo para decirle todo lo que le dije, porque entonces cuando salgo a la calle y me encuentro a cientos de colombianos alzar su voz, darme las gracias, decir cómo me siento de identificado con lo que digo, significa entonces que se cumplió el propósito de la réplica, y es poderle decir al presidente lo que Colombia hoy está sintiendo bajo su gobierno. Entonces era algo que tenía... digamos, es un recuento, porque no dije más, sino los verdaderos logros que tiene Gustavo Petro, la corrupción y la criminalidad. Claro, yo le preguntaba por el tiempo, porque entre otras cosas, tal vez muchos se sorprendieron de que el presidente sacara una serie de cifras. Algunas que son controvertibles, ya han salido expertos a decir que lo que dijo ayer el presidente Gustavo Petro no es tan preciso como lo mostró, pero eso, digamos que allí queda en manos de quienes saben esto. Pero a usted le están diciendo que no sacó una sola cifra, digamos, nada que pudiera controvertir con hechos ese discurso del presidente Gustavo Petro. ¿Usted qué les responde a aquellos que la culpan de no haber sacado cifras y no haber dado un discurso un poco más contundente en cuanto a eso? Los que hoy critican mi intervención, por supuesto, son las que le duelen. Uh-huh. A los que están con el gobierno y sienten que, por supuesto, después de 2 horas y media de escuchar cháchara al presidente Gustavo Petro, pues en 15 minutos le desboroné lo que en 3 años ha hecho, absolutamente nada. Y las cifras sí las di. Mientras él decía que en 600 municipios no había un homicidio, le dije la criminalidad ha aumentado un 50%. Tenemos 300,000 hectáreas de coca, que son las que financian el accionar de los grupos criminales. Más de 3,000 toneladas de cocaína se producen en el país. Él habló que es la incautación, las cifras de incautación más grandes de la historia, las que tiene el gobierno de Gustavo Petro. Pues claro, porque es el gobierno que más coca produce en toda la historia del país, que los secuestros, que la extorsión, que el reclutamiento se ha duplicado en estos años, que el empleo que ellos supuestamente dicen que han disminuido se ha incrementado en la informalidad. Las cifras están dadas. Paloma Valencia duró 8 minutos dando cifras. Uh-huh. La oposición hizo lo propio, ahí hubo contenido, ahí desmentimos. ¿Cómo es posible que Gustavo Petro diga que la economía va bien cuando pretende meterle otra tributaria a los colombianos para sacarle del bolsillo y que le paguemos la irresponsabilidad económica en la que ha llevado a romper la regla fiscal, a tener la mayor deuda, a decir que somos un país pobre y endeudado? ¿Y hoy quieren entonces que los colombianos paguemos eso? No. A decir que en la lucha contra la corrupción vamos bien cuando este gobierno huele mal de tantos escándalos que se tienen. No, la gente quería que se le hablara al corazón de la democracia, a ese pueblo de los que ellos se adueñaron. Lo que hizo Lina María Garrido fue hablarle a esa Colombia y exponer el sentir de la gente que hoy siente desesperanza, que en 4 años perdimos, porque Gustavo Petro solo prometió
prometió y no materializó ninguna de sus promesas, traicionando la confianza que lo llevó a ser presidente. Representante, ayer el presidente Petro junto a los miembros del gabinete que estaban allí escucharon toda su intervención. Una vez usted termina, salen del recinto, después interviene el representante Daniel Carvalho y esta tarde el presidente Petro dice en un trino que fue al Congreso con ciencia y con datos y que le respondieron con insultos, grosería y brutalidad. ¿Usted qué le responde a este trino del presidente? Que le dolió lo que dijimos, que él con las ínfulas de dictador no le gusta que lo contraviertan, que a él le gusta salir ovacionado, le gusta que lo aplaudan, por eso hace sus manifestaciones en la plaza pública, porque ahí puede llevar a los indígenas, puede llevar a los sindicatos, puede llevar a los empleados, a los contratistas del Estado para que lo aplaudan, para darles lechona y que allá griten reelección, viva Gustavo Petro, el mejor presidente, pero cuando llega al recinto de la democracia, tiene que ser lo suficientemente grande, aunque eso es mucho pedir, para reconocer que parte de la democracia, como duró 1 hora diciéndolo en su discurso, es escuchar a la oposición, a esa oposición que sí le hace seguimiento, que no aplaude como foca, que también es la representación del pueblo que escucha a esa mamá que llora porque se le murió su hijo, porque no le garantizaron el tratamiento para su enfermedad huérfana, a ese viejito que está durando horas y días en una cola esperando un medicamento, porque ellos no fueron capaces de responder, tienen el control del sistema de salud y lo llevaron a un coma, porque ahí ovacionaron. Mire, es que era indignante como saber decirle al ministro de Jaramillo, Silvia, si su merced estuvo ahí, cómo saber que pidió que Jaramillo se levantara y que lo aplaudieran. Sí. Cuando él confesó en una audiencia pública que el sistema de salud estaba en una crisis para presionar al Congreso que aprobara la reforma a la salud. Eso es indignante. Esa era la indignación que teníamos que mostrar, que cómo es posible que utilice a un niño de Palestina en un cuadro cuando se le olvida, y por eso le voy a regalar el cuadro a Gustavo Petro, se le olvidan los niños de La Guajira que estaban esperando el agua potable, que plata, que esos proyectos iban con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, dicho por Sandra Ortiz, fueron a sobornar a 2 presidentes del Congreso que hoy están presos y tienen prófugo a Carlos Ramón González. Esa es la realidad que los colombianos querían escuchar. Decirle al presidente que ha perdido el respeto y que ha traicionado el corazón de la democracia, porque su gobierno es lo que ha demostrado es que es una cloaca llena de corrupción, de mentira y de criminalidad. Más temprano hablábamos de un comunicado de su partido, de Cambio Radical, responsabilizando al gobierno de cualquier cosa que pueda pasarle, y entre lo mucho que ha pasado en estas 24 horas, doctora Garrido, a usted ya le anunciaron desde el gobierno unas denuncias por injuria, por calumnia. ¿Qué decir frente a todo eso? ¿Qué responder frente a las denuncias que ya están anunciando algunos de los funcionarios? Que lo hagan. Aquí estoy firme para justificar, para argumentar y para defender lo que allí les dije. ¿No les gusta que digamos las verdades? Pues entonces acudirán a sus recursos, me llevarán a los estrados judiciales, pues allí voy a acudir, pero no me voy a callar. Yo hoy tengo la responsabilidad de hablar por los colombianos, y lo que dije no tiene nada distinto a lo que conoce el resto del país. Una persona como Armando Benedetti, que todo el mundo escuchó los audios donde decía que le había entregado 15.000 millones de pesos a la campaña de Gustavo Petro, que lo había dicho cuando estaba pasado de tragos o de alguna droga. Él lo dijo, cómo maltrató a Laura Sarabia, cómo está documentado en la prensa de Europa, cómo hubo una denuncia primero de su esposa por un maltrato intrafamiliar. Hombre, aquí no estamos para callarnos, aquí no estamos para enceguecernos simplemente por miedo a enfrentar a un gobierno que no ha hecho sino engañarnos, a un Montealegre hoy que viene a ser refuerzo de un gobierno que quiere meternos entonces ahora una constituyente cuando no la prometieron, cuando dijeron que gobernarían con la Constitución del 91, entonces ahora quieren meterlo a octava papeleta, a un pastor que dice ser pastor y que gritó furibundo porque salió mal después de lo que dijimos, que iba a una reelección, que gritaba reelección. Venga, les dolió lo que yo les dije.
les dolió porque es la verdad, porque en menos de 15 minutos desenmascaramos lo que en 3 años ha representado el gobierno de Gustavo Petro. Y si eso me lleva a que me denuncien, pues aquí estoy firme, parada, defendiendo lo que los colombianos hoy sienten y lo que los colombianos hoy saben. Representante, una de las críticas que se le ha hecho a la oposición en el país desde que comenzó el gobierno del presidente Petro es que no ha estado unida, que de pronto hacen una réplica, alguna locución y esto pues no sale bien, no están, digamos, cohesionados. ¿Usted cree que con lo de ayer cambio radical o tal vez puede empezar a surgir a partir de su réplica de ayer una oposición un poco más cohesionada? Porque es que siempre hemos visto que hay unos por aquí, unos por allá, pero realmente no se siente una cohesión. Nosotros siempre hemos actuado en bancada. Nuestra dirección y nuestra disciplina así lo exigen. Nuestra visión de país así nos llama a la responsabilidad de actuar. El que lo haga contrario o el que no asuma la responsabilidad de ejercer ese ejercicio responsable de oposición, pues asume las consecuencias. Pero creo que hasta ahora Cambio Radical ha sido una oposición seria, que se ha mostrado con argumentos, que se ha mostrado en el momento en el que hemos dicho cuánta ilegalidad han querido tramitar en la Cámara de Representantes. Les voy a tumbar las sesiones extraordinarias de la reforma pensional que aquí las debatimos en su momento, precisamente porque la forma en la que deportivamente el gobierno nacional quiere vulnerar y violar la ley, pues lleva a que los representantes hoy hayan asistido a unas sesiones ilegales. Entonces, yo creo que ahí hay un consenso y hay unas decisiones de bancada que se deben respetar y nosotros seguimos firmes, unidos en la defensa por el país, en la defensa por las elecciones del 2026 y en la defensa por un proyecto político que lleve a la presidencia a un líder que logre construir consensos, construir unidad y devolverle la esperanza a los colombianos. Usted mencionó una frase clave: las elecciones de 2026. Y entonces tengo algunas fuentes, doctora Garrido, que dicen que con esto usted quisiera aspirar al Senado. ¿Se equivocan? No, no se equivocan, Silvia. Yo creo que en este momento de oscuridad que vive el país, quienes nos atrevemos a asumir el riesgo y la defensa por la democracia en las instituciones, pues estamos llamados a asumir este tipo de liderazgos. Yo cuando llegué al Congreso de la República, llegué a representar los intereses de mi departamento y la coyuntura política. Arauca, departamento de Arauca, llegué a defender y lo he hecho siempre, pero la coyuntura política y la responsabilidad y el llamado hoy a defender la democracia en mi país, pues también me ha abierto otros espacios. Entonces, sí hay la intención de aspirar al Senado, no hay otro camino en el que podamos seguir aportándole. Lo de ayer lo agradezco porque pues eso le dio visibilidad, apoyo y solidaridad de mucha gente. Claro, entonces esto me lleva a preguntarle, antes del discurso de ayer y que usted tuviera como especie de boom, después de lo que ocurrió en la instalación del Congreso, antes de eso usted se había planteado la posibilidad de ir al Senado o estaba pensando en tratar de mantener la curul en la Cámara de Representantes? ¿Qué era lo que pensaba la Lina María Garrido de hace 48 horas? No, la idea de la participación al Senado no es nueva, no nació ayer. Yo llevo en la vicepresidencia de la Cámara un escenario importante en el que logramos darnos a conocer a nivel nacional hace un año, en el que nosotros los logros que hemos tenido en oposición y en la defensa por la autonomía, la pluralidad y la independencia de los poderes nos ha llevado al reconocimiento en el país, departamentos a los que yo ni siquiera he podido visitar, pero que desde allá hay mucha gente que quería acompañar una postulación al Senado. Entonces nosotros hemos venido trabajando desde ese momento en poder construir esa candidatura al Senado, y lo que pasó ayer, se los digo sinceramente, sí es por ahí que de pronto mucha gente quiere aprovecharse de lo que pasó ayer. Pero Silvia, Lucas y a los que me escuchan, lo de ayer es una intervención que nace del corazón, que nace de la frustración y de la traición que Gustavo Petro ha representado para el país. Lo que yo dije ahí lo dije de manera genuina, conociendo lo que ha pasado, conociendo el dolor de la mamá,
el dolor del abuelito, el dolor del campesino y del comerciante que hoy está siendo extorsionado, que le tocó desplazarse, de los 2 millones de jóvenes que se tuvieron que ir del país, de personas que como yo y los grupos criminales le limitaron, me impidieron desplazarme por mi departamento. Entonces, esto, lo que pasó ayer y mi intervención en la réplica, nada tiene que ver con mi aspiración al Senado. Esa era una decisión que yo ya había tomado y que hoy creo que fue lo mejor que en ese momento empecé a construir. Entonces, aquí sigo firme, de pie y comprometida con eso que hoy nos llama a que las garanticen las elecciones para el 2026, que la mayoría decida que Petro no debe continuar y que su proyecto político mentiroso no debe continuar en el poder. Muy bien, 8:57 p.m. ¿Usted cree que le va a pesar en algún momento para su candidatura y para la vida política haber reconocido ayer que votó por Petro? Yo no lo reconocí ayer. Yo lo he asumido desde el momento en que yo voté por Petro. Uh-huh. El día que yo ejercí mi voto por Petro lo hice público y dije, voto por la esperanza, voto por el cambio, voto porque quiero la paz, porque esos fueron los argumentos que me llevaron a tomar la decisión, porque dije, es necesario que probemos entonces si esas fórmulas de Gustavo Petro que proyectó en sus años de oposición son ciertas. Vamos a darle la oportunidad porque este país también merece ese tipo de cambios, y lo hicimos. Y en el mismo momento en el que yo ya dije, este gobierno definitivamente no va a salir con nada y todo fue un fracaso, pues en ese momento también lo advertí y he dejado múltiples constancias. Yo no escondo mis decisiones, al contrario, yo las enfrento y asumo las consecuencias. Yo soy una mujer que no se calla, yo soy una mujer que siempre defiendo mis posiciones sólidas, porque son las que yo, con las que yo puedo demostrar mi coherencia y mi honestidad. Entonces lo de ayer simplemente era repetir lo que ya había dicho. Uh-huh. Pero lo hacía con mayor vehemencia porque los demás que me acompañaron en la réplica, ninguno de ellos había votado por Petro. Entonces, llamar la atención en ese momento y decirle, yo sí voté por su proyecto, yo no soy oligarca, yo soy pueblo porque vengo del territorio, era el valor adicional y la importancia de lo que yo le estaba diciendo. Ese era el valor que tenía que imprimirle a esas palabras que le pude expresar ayer. Y por último, quiero saber qué significó o cuál era el mensaje que usted quería enviar portando el sombrero que hoy también tiene y con el que nos está dando esa entrevista, porque usted dice, presidente, yo no soy oligarca, mis padres son maestros, yo vengo del pueblo, no hago parte, digamos, de esa clase política a la que usted tanto ataca. ¿Ese era el sentido del sombrero o cuál era? Mire, yo les quiero decir lo que pasa con el sombrero. Yo llevo 3 años siendo representante y tal vez no soy de las que use sombrero, esta debe ser la primera vez, pero resulta que estaba en la feria Agroexpo en Bogotá y yo me traje mi sombrero, me lo traje para ir a la feria y llevarme mi sombrero. Y teníamos la rendición de cuentas el día miércoles, día jueves, en el Congreso de la mesa directiva, y tenía un conjunto negro y dije, voy a ponerme ese sombrero. Le pregunté a mi equipo, ¿qué tal se me ve? Doctora, se ve hermosa, divina, imponente. Me llevé mi sombrero. A la gente le gustó. Yo me sentí bien, me identifiqué, me dio seguridad, me gustó cómo me veía y cómo proyecté. Y dije, lo voy a llevar el día que haga la réplica. Y así lo hice el día de ayer. Y tanto así que llevar este sombrero hoy me ha generado reconocimiento, sin ser algo planeado o estratégicamente decidido. Fue algo que resultó y hoy no me lo voy a quitar y lo voy a llevar con orgullo porque fue algo que marcó, porque lo que pasó ayer marcó la historia. Nadie en estos 3 años le había dicho la verdad como se la dije yo con Petro. Y si esa fuerza me la dio mi sombrero, pues entonces que sí me siga acompañando. Entonces la veremos haciendo campaña como la congresista del sombrero. La del sombrero. Así me están llamando y mire, yo creo que las cosas pasan por sí y uno no puede simplemente mirar para otro lado. Bueno. Las cosas que han sucedido simplemente son la muestra de Dios, su infinita misericordia, su bendición, y aquí estamos con la voluntad de Dios
a donde él nos lleve y donde podamos ser útiles a este país. Pero venga, representante, me queda una última duda. Sí. ¿Usted ya habló dentro del partido? O sea, ¿eso de aspirar al Senado ya está conversado dentro de Cambio Radical o de momento hay que empezar esta conversación después de lo que pasó ayer en esa réplica? No, como bien se lo dije, esto es una decisión que se había tomado desde antes y por tanto yo ya había hablado eso con las directivas de mi partido. Creo que ese liderazgo femenino, ese poder que hoy estamos mostrando en la apuesta de lo que estamos haciendo y del trabajo que estamos desarrollando, las directivas de mi partido siempre han mostrado su apoyo. Yo he sido de Cambio Radical desde los inicios de mi carrera política y hoy me llevaron a pensar que podía estar en el Senado y no tuve ninguna renuencia, ningún rechazo, al contrario, siempre ha sido el apoyo. Así que bueno, si en definitiva eso termina consolidándose como tal, pues ahí estaremos en esa lista al Senado, recorriendo el país, invitando a los colombianos a creer en esta mujer que ha hablado con verdad, defendiendo a este país, la democracia, sus instituciones y lo que somos, una nación resiliente, fuerte y capaz de superar este capítulo amargo que se llama Gustavo Petro. El líder natural de su partido de Cambio Radical es el doctor Germán Vargas Lleras. ¿Usted cree que él también le da la bendición después de lo que pasó ayer o ya se la dio? Pues imagínate que tuvimos la oportunidad la semana pasada, precisamente cuando se decidió el que yo hiciera la réplica al presidente Gustavo Petro, él nos acompañó y fue un momento muy especial porque pudimos darnos cuenta, escucharlo y verlo que está en perfectas condiciones de salud, que tenemos al mismo Germán hoy comprometido con el país, que piensa y se preocupa por lo que está pasando. Y déjenme decirles que cuando los representantes y los senadores tomaron la decisión de darme esa posibilidad, él suscribió también esa decisión. Pero no ha hablado con él. También estuve allí. No ha hablado con él, mejor dicho, entre ayer y hoy no ha hablado con el doctor Vargas Lleras. No, después de esa sesión de la bancada que tuvimos, no he tenido comunicación con el doctor Germán Vargas Lleras. Bueno, vamos a ver qué le dice el que es el jefe literalmente natural de su partido de Cambio Radical. ¿Tú qué crees que me dirá, Silvia? Pues fíjese que el doctor Vargas Lleras, que es un político, sí, ¿cierto? Es un real político en este país. Creo que se ha caracterizado por su mano dura y por su sinceridad, siempre. En el Ministerio del Interior, en la vicepresidencia, como congresista, en todo el ámbito público. Así que pensaría, pero esto ya es una cosa mía, que seguro le gusta su forma al doctor Vargas Lleras, porque es contundente, como es el doctor Vargas Lleras. Pero mire, aquí me están escribiendo, me parece que esto es interesante, porque dicen, el mayor triunfo de un político es que su discurso cale, y el suyo caló dentro de la opinión pública. Usted ayer era tendencia, rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales. ¿Por qué no dejar el tema ahí y empezar a cruzarse una cantidad de mensajes que de pronto para muchos no la dejan bien parada, con el ministro del Interior, con el presidente Gustavo Petro, con uno y con el otro? ¿No era mejor dejar el discurso ahí y que usted se convirtiera en noticia por el discurso y no por esas respuestas que les está dando a los miembros del gobierno? Silvia, durante todo este tiempo yo he sido clara en mis trinos y en la forma de comunicar. Yo no veo por qué lo que haya pasado ayer de mi réplica tenga por qué cambiarme. Yo, al contrario, lo que creo es que en esa conexión que tuvimos ayer, en vivo y en directo, con millones de colombianos que siguieron la transmisión, que se erizaron conmigo, muchos de los que me escribieron y lloraron conmigo porque tenían esto atragantado y decían, ¿cuándo va a ser que en esa réplica le digan a Gustavo Petro la verdad? Significa entonces que vamos por el camino correcto porque representamos a esos colombianos que tal vez lo han querido decir y lo han dicho, pero a ellos no les ha llegado a los oídos correctos, a los oídos a su destino final. Entonces, muchos critican y me quieren estigmatizar, que soy loca, que soy bruta, que soy vulgar. No, yo soy una mujer que habla con el corazón. Una mujer que no necesita ser políticamente correcta, una mujer que simplemente representa y dice lo que su corazón siente, lo que sabe, lo que conoce, lo que estudia, lo que propone, lo que defiende
y en lo que no está de acuerdo. Entonces, si eso a hoy me ha traído a consolidar este sueño y a darme mayor posibilidad de que podamos seguir escalonando, no veo por qué tenga que callarme. Al contrario, tengo que seguir elevando mi voz y diciendo la verdad, porque no me voy a callar. Este es un gobierno que ha irrespetado a los colombianos. Este es un gobierno que nos ha amenazado directamente. Este es un gobierno que ha querido invisibilizar la angustia de la gente. Y si no lo hago yo sería cómplice, porque entonces callaría y no defendería a quienes hoy se sienten silenciados e invisibles para este gobierno. Entonces, Silvia, yo creo que no hay que ceder un solo centímetro a Petro ni a su gobierno, porque él se aprovecha de cada espacio que uno le entrega. Si bien mintió para llegar a la presidencia de la República y hoy ya nos está amenazando con una constituyente, imagínense si nosotros no prendemos las alarmas y nos callamos y esperamos que el día menos pensado le dé un golpe a la democracia de la cual ya no podamos retroceder. Entonces aquí sigo con los ojos bien abiertos y con todo el ímpetu de lucha por la defensa de la democracia, haciéndolo desde todas las orillas y agradeciendo siempre a ustedes por permitirme también dar alcance a esto que significa mi trabajo en el Congreso. 9:08 p.m. Ha sido una conversación interesante, Lucas. La noticia entonces es que la doctora Lina María Garrido, que ayer se dio a conocer un poco más en el ámbito nacional, porque mucha gente, si uno pregunta, ¿usted sabe quién es este representante o este otro? La gente de a pie tal vez no lo sabe. ¿Sabe de pronto la gente en Arauca quién es su representante? Claro que sí, pero ya a nivel nacional, pues usted casi que se dio a conocer, pues se igual lanzó en todo con el discurso el periodo anoche. legislativo anterior, acuérdese que era la segunda vicepresidenta. de la Cámara. De hecho, hubo varios altercados en esa mesa directiva. Después tuvimos el tema de la reforma pensional. Incluso aquí la entrevistamos con el tema de la reforma pensional. Pero sí, yo pensaría... Silvia, me dieron la razón, sí, la Corte Constitucional me dio la razón. Bueno, ahí está, vamos a ver qué decisión final toma la Corte sobre esa reforma pensional, pero honestamente sí creo que se dio a conocer a nivel por supuesto, nacional. El boom mediático de 20 de julio en la instalación de este nuevo periodo, con el presidente y el gabinete a bordo, pues por supuesto tiene una relevancia mayor, con el Congreso en pleno además, por supuesto que sí. Bueno, pues representante, vamos a ver, porque ahora lo que toca es seguir legislando, mantener la independencia del legislativo, del Congreso de la República. Lo dijo ayer en su discurso el senador Iván Cepeda, ya cerrando su periodo como presidente del Senado. Y bueno, vamos a ver cómo le va de aquí a las elecciones legislativas en marzo. Silvia, Lucas, gracias por este espacio tan importante y quiero decirles que este es el comienzo. Este es un año crucial y este es un año en el que vamos a seguir con mayor énfasis y carácter defendiendo al país, y esas reformas que le hagan daño y esas iniciativas que pretendan darle privilegios a los criminales por encima de las víctimas y de los buenos colombianos, vamos a ser los primeros que vamos a decir que no vamos a apoyar tributarias y no vamos a apoyar presupuestos desfinanciados. Entonces aquí lo que se viene es debate, vamos a debatir con argumentos y mostrándole la verdad al país de lo que sucede. Entonces, de verdad, gracias, porque este espacio siempre será maravilloso para mí. Muchas gracias a